buenas noches. Estamos aquí en un nuevo episodio de nuestro podcast favorito, En un mismo sentir. Y hoy tenemos un tema súper especial. Tengo aquí la oportunidad de tener a nuestro querido hermano Nelson y a nuestro querido hermano Miguel. Bienvenidos a este tiempo de gran bendición. Y al tener aquí a un experto en producción y alimentos, de tener un experto en servicio, en atención, pues sé que vamos a tener un tiempo de gran edificación para la vida de cada una de las personas que van a poder compartir este podcast. ¿Quieren saber cuál es el tema? ¿Quieren saber? Amén, claro que sí. Claro. Ya, muy bien. Nuestro tema esta noche es términos de cocción en nuestra vida espiritual. Wow, usted, hermano Nelson, que tiene la oportunidad de poder identificar los términos de cocción. Buenas noches, hermana. Gracias por la invitación. De verdad, agradecido con Dios por haberme tomado en cuenta para conversar sobre este bonito tema. Tengo un poco de experiencia sobre los términos de cocción de la carne, ya que me manejo en este negocio, un negocio de parrilla y prácticamente conozco los términos de cocción de esta carne. Hay cuatro términos que se manejan en la carne: un término blue, un término medio, un término 3/4 y un término bien cocido. Muy bien. Y todo eso, bueno, lo asociamos y lo alineamos a nuestra vida cristiana, querido hermano Miguel. Amén, sí, es un buen punto de referencia, ¿no? Los términos que nos menciona aquí nuestro hermano Nelson, porque especifican cada área o cada etapa de la vida espiritual de una persona, ¿no? Amén. Entonces es algo hermoso y lo que vamos a desglosar hoy día. Sí, porque nuestra vida espiritual es como si vamos a la cocina. Debe tener ingredientes para preparar algo, ¿verdad? Amén. Y así mismo nosotros, como hijos de Dios, tenemos una preparación. ¿Y por qué esa preparación como en la cocina? A ver, hermano Nelson, usted cuando va a preparar los alimentos en su negocio, ¿qué es lo primero que requiere? Claro, para empezar a cocinar los alimentos necesitan ingredientes como sal. Nosotros usamos la sal para que lleve ese sabor de la carne, que lleve un poquito de sabor. Claro, sí, si lo asociamos espiritualmente, la sal tiene un gran significado, ¿no? La Biblia nos enseña que somos la sal, y la sal en la comida da un gusto, da otro toque, ¿no? Y si no tuviéramos esa sal, como espiritualmente, ¿no? Como personas en la fe, ¿no? Seríamos como insípidos, o sea, no tendría sabor, y cocinar algo sin sal no tendría sentido, ¿no? Porque creo que sabría diferente, ¿verdad? ¿Qué nos puede decir sobre el sabor sin sal, con sal? Claro, si no adicionamos sal, realmente vamos a tomar los jugos de la carne nomás, y no es algo insípido, sin sabor. Y todo debe llevar un orden. En este caso, nuestra vida espiritual, el ingrediente principal va a ser la oración, la relación con Dios. Nuestro segundo ingrediente va a ser estar afianzados a la palabra, un manual de vida. Claro, sí. Y al hacer una combinación de estos dos puntos, lo que nosotros vamos a lograr en un inicio va a ser alimentar nuestra fe, porque a Dios no lo podemos ver, pero lo podemos sentir. O sea, no podemos ver. Cuando vas a un restaurante, no puedes ver porque está en la cocina, pero sí puedes oler, puedes percibir, lo puedes disfrutar. Así es. En este caso del alimento, del fruto. ¿Y por qué llevamos a la mesa precisamente la cocina? A decir que nuestra vida espiritual se va a basar mediante los términos, en este caso los términos de cocción de la carne. ¿Por qué? Porque así empezamos nosotros a vivir nuestra vida espiritual. Primero iniciamos en un encuentro con el Señor, un primer amor. ¿Y cómo lo alimentamos? ¿Cómo tú lo alimentaste, Miguelito? Bueno, yo recuerdo que cuando conocí al Señor, el cambio fue drástico. Yo me entregué por completo a Dios.
Fue, fue algo, porque también había perdido todo, entonces cuando conocí al maestro, entonces me entregué de lleno. Entonces, y creo que eso es lo que Dios quiere de nosotros, ¿no? Que nosotros nos entreguemos de lleno, que seamos como ese ingrediente, ¿no? Que está ahí disponible en la cocina, donde la persona que está preparando el alimento pueda usar y agregarlo con confianza. Entonces, creo que por ahí va. Y Dios sabe, en el caso de mi mamá, cuando está en la cocina, ella sabe cómo lo hace. Y ella tiene la cantidad del ingrediente, todo lo necesario, tiene los Claro, implementos. se llevan procesos y me imagino que dentro en la cocina se llevan procesos de cómo vas a llegar a tanto lleva de esto, tanto lleva de esto. Me imagino que dentro de la vida espiritual también llevas tus procesos para llegar a tener esa relación con Dios, a tener esa fe con Dios, a llegar Cuáles serían las herramientas que usted utilizaría en este caso? Cuando y inició en los caminos de Dios. cuando yo inicié los caminos de Dios, yo venía del mundo, venía en un momento muy doloroso de mi vida, venía caído y me hicieron la invitación a llegar a ir a una iglesia y conocí al Señor ahí. Me fui afianzando con el amor. Primero el amor, yo creo que el amor que me dieron donde yo llegué a la iglesia Fuente de Vida Eterna, que fue donde llegué, esa es mi casa, me dieron ese amor y comencé a conocer del Señor. Comencé a coger esas herramientas, esos ingredientes, la oración. Me comenzaron a enseñar que tenía que orar, que tenía que leer la palabra. Entonces, todo este tipo de cosas comenzaron a llenar mi vida. Comenzaron a darle ese gusto, ese sabor a mi vida. Amén. Yo creo que también la fe, ¿no? Comenzar a creer en Dios, comenzar a volver a empezar de nuevo, ¿no? Porque eh, creo que nuestro Convierte. diseño original es estar en Dios. Y eso en el camino, cuando nacemos, cuando crecemos, lo perdemos muchas veces, ¿no? Porque a veces no está esa guianza de papá, de mamá, no está esa guianza de un líder, de un pastor, pero yo creo que la misericordia de Dios nos alcanza y en el caso de nuestro hermano Nelson, él pudo ser alcanzado por Dios, ¿no? Y Dios comenzó a tratar con su vida y lo ha llevado a esa búsqueda, ¿no? Y yo creo que la fe es algo muy importante, ¿no? En el proceso de cocción, ¿no? Como un ingrediente, ¿no? Porque yo creo que la fe se compone de varios ingredientes como la creencia, la confianza, puede ser también la esperanza y el amor, ¿no? Entonces, Es fundamental el amor, porque cuando llegas al camino de Dios, bueno, en mi caso, cuando yo llegué al camino del Señor, conocía poco el amor. Eh, Creí que al no estar mi mamá y mi papá en determinada edad de mi vida, el amor era un sacrificio. O sea, si me amaba, debía estar ausente. Pero cuando ya conocí el amor de Dios, aprendí que el amor de Dios es incondicional. O sea que el amor de Dios no tenía que ver con si estaba o no estaba. O sea, físicamente Él estaba ya conmigo, estar al cuidado. Y ahí fue cuando yo conocí la primera herramienta, en mi caso, fue la oración, esa conversación con Dios. Siempre traigo a memoria cuando estaba muy pequeñita y dormía con mi mamá, las veces que podía compartir con ella, yo despertaba y veía a mi mamá arrodillada. Yo sabía que estaba orando. Entonces, desde ese momento sabía que esa era la recarga de mi mamá cuando sentía que no podía más. Ahí no lo entendía, yo solo decía a mi mamá, no deja dormir, pero en mi niñez era algo que lo desconocía. Entonces, esa guía también que tuve de mi mamá, de poder entenderlo, que la relación se fortalecía, el ingrediente principal era la oración y la comunicación con Dios, partió la búsqueda, quiero saber quién es Dios. O sea, cuando estaba pequeña, ¿quién es Dios? Me dicen que Dios tiene un manual, que es su palabra, que es la Biblia, y empecé a leer la Biblia. Al principio era solo que me contaran historias, hasta que me fue cautivando. Pero eso fue en esa etapa de aprender a tener las herramientas para que mi vida espiritual vaya tomando forma.
Amén. Yo creo que la oración sería como la base. La base. Y me Así imagino es. como, no sé, una construcción, ¿no? Porque pones los pilares, pones las bases, pones hacer los huecos y... La cimentación, dicen, Amén, desde así abajo. es, eso, que es de abajo, ¿no? Y esa es la base y ahí ves que tantos pisos les puedes poner, ¿no? Y la palabra del Señor yo la asimilo como los ladrillos, o sea, que vas, con la palabra tú vas aprendiendo y vas poniendo un ladrillo, vas poniendo una división aquí, acá, y vas edificando tu vida, ¿no? En este caso de la cocina vas preparando Amén. la hornilla, Es- vas los utensilios, los ingredientes, Los No te falta el condimentos, los gas, los condimentos, condimentos. todo, el todo es fuego. El fuego también es una importante. secuencia de cada Es cosa, que ¿no? sin fuego no hay Claro, cocción. ajá, sí es. Sin fuego no hay cocción. Sin sal no hay sabor. Ujú, Ustedes que son expertos en la cocina. sí Yo es. poco. No Poco. cocino, no Sí cocino. cocino, sí cocino, pero no a Cuidado. grandes cantidades, a alta magnitud. Y bueno, ese de ahí sería uno de los principales para formar nuestra fe. O sea, tener alineada esa área en nuestra vida basándonos en la oración, en la palabra, pero ¿y cómo te lanzan al fuego? Claro, tienes que ¿Cuándo, estar preparado. cuándo tú consideras que ya estás en el fuego? Cuando te dicen ve y predica. Y a veces no predicas solo con la boca, sino lo más importante es Con predicar tu ejemplo, con tu con tu ejemplo. ejemplo, ese es Sí, lo ma- la mejor prédica que puede la ser. mejor prédica es con el ejemplo y creo que ahí es donde ¿cómo puede? Impacta más Impacta también. más la vida de otra persona, porque imagínese, hablamos de ser cristiano, hablamos de una palabra, pero no practicamos lo que estamos leyendo, No no hay, lo no hay practicamos lo que coherencia. estamos aprendiendo, entonces Hay es una difícil. etapa, ya, un ejemplo, una vivencia, una anécdota de cuando Dios le ha probado que es un hijo de Dios. Y por lo general, cuando uno anda en la calle y uno se topa con ciertas personas, con mucho tipo de personas, y es donde aflora, uno tiene que tener esa paciencia y no exaltarse, no, porque viene alguien y te puede insultar, te puede estar, y tú Cuando se tienes le va que, encima a alguien en la El camioneta, pito hermano. del y el pito carro. ¿Ahí del qué hace carro. usted? La verdad. Aquí es la verdad. Sordo, ciego, mudo. Ah, No escucho. No escucho nada. Es difícil, De ese verdad. momento es difícil, de verdad que controlar las emociones, la ira, un cliente cuando viene aquí está no, exaltado. claro, aquí lo que tratamos es de apaciguar, ¿cómo sería la palabra? Saber De entender, saber entender, de sobrellevar. sobrellevar al cliente, pero también dentro de la cocina, diríamos, dentro del proceso, cuando estás ahí, surgen inconvenientes entre patrones, entre empleados, hay tensión, Saca rápido sí, cuando se los demoran los pedidos. Se pedidos, tratan sí. las cosas. Entonces, ahí es donde Dios nos prueba. Sí, o sea, Donde Dios usted nos le ha prueba. probado. Donde El Dios. seco de Sí, pollo. también, sí. Ahí, bueno, también tenemos la oportunidad de poder servir a la gente a través de los alimentos, ¿no? Y sí, no es fácil, no es fácil. Una vez escuché que el negocio de los restaurantes es uno de los más difíciles porque tratas con gente diferente, ¿no? Gente que llega a veces al mismo tiempo, a veces van llegando de uno, después otro, pero a veces llegan de un solo momento. Entonces, en la cocina, cuando no se coordina bien, cuando falta algo, se acaba algo, Y en entonces eso lo podemos asociar los problemas cuando llegan. No siempre llegan solos, no llega primero un problema. Cuando claro, llegan todos. ahí todo a veces se colapsa. Entonces llega un momento que se colapsa, entonces tienes que ya tratar de mantener la calma y bueno, el que llegó primero, vamos con listo, cógela allá. Y así es la vida también del cristiano, ¿no? Saber sobrellevar, saber entender. No todas las personas son iguales. Hay personas que tienen un carácter más difícil, hay personas que somos dóciles. Entonces, eso es algo que cuando venimos a Dios, cuando lo buscamos en oración y en palabra, Dios nos enseña. Dios nos enseña a sobrellevar, a ser paciente, a ser compasivo, a ser misericordioso y el ejemplo que nos da Jesucristo es el mejor. Él es el verdadero ejemplo, ¿no? De paciencia, de benignidad, de comprensión,
de entrega, de servicio, porque el que más sirve es el más grande en el reino de los cielos. Entonces en el empleado está. O sea, sin el empleado no funciona nada. No funciona nada. Y así mismo en nuestra vida espiritual. Pedir y se otorará. Sí, esperen que estoy tomando la lección para ver si estamos. Si no se me pone nerviosa, aquí la primera vez que Gerardo se me sale podcast, ¿qué tal? Un poquito nervioso, pero ahí vamos, el Señor pone palabras, es el Señor aquí está, manifestándose. Bueno, entonces, y ya luego de nosotros tener listos los ingredientes, luego de ya identificar qué es lo que requiere cada proceso al fuego, cuando ya nos vamos. ¿Qué pasa cuando ya estamos viviendo el evangelio, ya estamos de pronto congregándonos, de pronto sirviendo en un ministerio como tal? Y ahí es donde vemos realmente los frutos que estamos dando. Porque en ese momento que yo les decía hace un rato, ahí ya somos lanzados al fuego, ya somos lanzados a la parrilla. Es cuando viene el término medio que se nos explicaba. O sea, ¿cómo lo podemos definir a un cristiano, un hijo de Dios? Crudo. Todavía no entra en... Va a la iglesia y sale. Solo va a sentarse. Dicen nuestros pastores lo No puso en la parrilla. Claro, ese es un término blue, ¿no? Solo entra y sale. Lo mira a un lado y otro y ya. Va los domingos. Los domingos. Ya, y cuando viene ya el segundo término. El término medio ya. No creo que entre ahí servir. Pueden que vaya un viernes a oración. Ahí de vez en cuando vamos a orar con los hermanos. Sí, ahí todavía no decidió bautizar. Todavía no. Todavía se asustan. Claro. En mi caso, compromiso. Exacto. Ese compromiso, eso asusta mucho a los hermanos. Y hay muchos que dicen que no es necesario bautizarse. Hoy en día he escuchado, hace poco por ahí escuché que no es necesario bautizarse para servir. Y pienso que no es así, porque si Jesucristo, el mismo Cristo se bautizó. El mismo Cristo se bautizó y para a muchos hermanos ese compromiso tienen temor a ese compromiso, porque ya entras a otra etapa, a una etapa donde tienes que ya ir más alineado a la palabra del Señor. Desde mi experiencia, cuando yo empecé a asistir a una iglesia, acepté al Señor a los 19 años, pero por el cambio de ciudad no seguí. Pero esa fue la primera vez que yo recibí al Señor. Cuando ya pasé un proceso difícil en mi vida, empecé a asistir, pero cuando me dijeron ya es tiempo, o sea, el Señor no es cualquier cosa, pues las cosas con el Señor son, sí, rectas y correctas. Claro. Y dejé de asistir a la iglesia. Huyó. Sí. Para que sí, me decía, ¿por qué dice? Me decían, ¿por qué te fuiste? O sea, yo no me fui, yo huí, porque si me hubiera ido, hubiera dicho, bueno, muchas gracias. No, yo dejé de ir, yo dije, no, todavía no, después, Señor, pero estaba en una edad inmadura, con pensamientos inmaduros, y me dejaba llevar por lo que el mundo me ofrecía. Eres santa y se deja que te lances al fuego. Ese es el punto. Cuando todavía una persona se deja llevar por el mundo, es que no quiere ese compromiso, entonces por eso huye del bautismo. Y el bautismo es un compromiso con Dios, queda sepultado el mismo hombre. Ya sale ese nuevo hombre que es comprometido con el Señor, que es veraz, que es decidido. Ya el pasado quedó atrás y viene una nueva vida. Cuando yo ya di el paso, lo primero que vino a mi corazón en ese entonces, bueno, si no estoy en ti, soy un bastardo. O sea, vengo a reclamar mi identidad como hija tuya. Yo vengo a tomar la responsabilidad de ser una hija tuya como tú deseas. Porque estaba cansada de estar
como que en lo de menos, en lo que no soy merecedora de todas sus bendiciones. Pero yo las estaba bloqueando. Yo estaba impidiendo que el Señor es un caballero, no iba a entrar a mi vida si yo no se lo permitía. Yo en cierta parte de mi vida, yo me aparté unos años del Señor. Y yo creo que estuve cuando regreso, Cuando no lo... De sí, Kamala. sí, cuando regreso a la iglesia, yo no sabía si ir al mundo o quedarme en la iglesia. Estaba tan así, o sea, venía del mundo nuevamente, golpeado y todo, pero sí, como que te habla todavía. Y al principio dije, no, yo solo voy a escuchar la palabra y salgo corriendo. Pero de verdad que el Señor te tiene otros, los planes tuyos son unos y los del Señor que los que No te son tienen nada comparado a su grandeza. no, Yo le no. pido así, él tiene. Sí, entonces estaba Blue, ahorita me pongo Y esa pensar. experiencia, ¿cómo es esa experiencia? ¿Cuál? Estar así, o sea, No, crudo, o sea, crudo. claro, crudo, o sea, O feo, sea, o querer sea, buscar de Dios. Porque al principio uno buscaba y después se aparta. se aparta y claro, ¿Cómo es? pero el problema era el mundo que vienes arrastrando. El Yo problema estuve, no era el mundo, el problema era que usted no se decidía. El mundo siempre está ahí afuera. puede ser, me atrapó tanto que me quedé ahí. O sea, los placeres te atrapan, claro, los placeres te atrapan y yo siempre les digo a los hermanos, los placeres son momentáneos, son de un ratito, pero el vacío continúa de ahí. Entonces, ese vacío, cuando yo sentía el vacío, dije, ay, Señor, ayúdame, pero bueno, el Señor fue bueno y poco a poco me fue llevando. Mira la importancia también de que el Espíritu de Dios gobierna tu vida. Sí. Cuando el Espíritu de Dios gobierna, Inquieta. lo del mundo ya no tiene efecto en ti. Ya tú moriste a eso, ya no tiene. Pero cuando salimos de ese fuego, comida se está cocinando y sale, la dejas acá a un lado, se comienza a enfriar. Se enfría los alimentos. ¿Cómo es una comida fría? Ay, no. A mí no me pasa la comida fría. Cuando está medio así fría, yo le digo amor, pero le falta calentarte. Imagínese al Sí. Señor, ¿no? O sea, Claro. mi hijo está frío, está caliente. Está frío, está caliente. Y dice la Biblia, frío, caliente, pero no tibio. No tibio. O te vas para allá o para acá. Así es, no No tibio. puedes estar en esa indecisión. Este tema está súper interesante. Sí, muy Súper interesante. interesante. Ahora estamos viendo sobre los términos de cocción. Vamos a salir Muy- chef. Muy pronto vamos a aprender sobre el café, frío o caliente. Oh, wow. Sí. No, pues café frío, no. No, hay uno que es con hielo, es delicioso. Ahí tienen que ir a Ágape. El clásico es caliente. ¿no? Caliente, Ya venimos con el término blue, crudo. crudo, Entra y sale. El término medio, medio que va de vez en cuando va de vez en por ahí. cuando, forma parte, se toma la foto. La fotito, Saludos para nuestra hermana Nicole, la que toma las fotos. como que quiere y no quiere, dice la cosa. Como que Y quiere eso. entrar en los caminos, como que quiere alinearse, pero Pero siempre va a haber eso de que te detiene, porque no estás... Ahí vuelvo nuevamente a los ingredientes. Si no tienes los ingredientes completos, le No hay falta, sazón, no hay- le falta. puede ir y No hay leerla, cocción puede buena ahí. ir y leer la Biblia, pero y la oración. O sea, y también el compromiso de obedecer, porque la palabra de Dios nos enseña que obediencia quiero más que sacrificio. Entonces, cuando está la oración, está la palabra, pero si no está la obediencia, porque hay personas que saben mucha Biblia, muchos versículos, No. predican muy bien, oran mucho, pero no hay obediencia. Entonces, pienso que la obediencia unida a estos dos ingredientes es algo que fortalece tu relación con Y Dios. el amor, porque Amén, cuando claro. tú amas, obedeces. Obedece, Es- exacto. Si hay amor, Claro. obedece. Claro, es que lo que enlaza a la obediencia es el amor, porque eso es como Así que es. lo que te motiva. Cuando tomas a Dios, tú anhelas su presencia, tú quieres llenarte de él, entonces tú obedeces, te esfuerzas, sacrifica muchas cosas, dejas de hacer cosas que hacían antes, Claro. cosas que no te llenaban, que no tenían provecho, pero ahora cuando tú amas a Dios, tú te entregas por completo. Y por amor se crea una disciplina espiritual. También, sí, O sea, porque la disciplina es muy importante, es como un deportista. dices tú, hoy día voy al gimnasio a las 5 de la mañana. Entonces dicen, no, hoy día no, que está lloviendo, mejor mañana. Entonces, ¿qué pasa? Estoy siendo infiel a mi disciplina. Entonces, infiel a mi disciplina puede ser
lo tomamos como ejemplo algo deportivo. Pero incluso estoy diciendo infiel, no teniendo los ingredientes que deben de ser. Claro. Claro, sí. Usted, En los a ver, procesos, ¿usted en va los a procesos, comprar ¿no? la carne? ¿La compra en el mercado o tiene un proveedor especial? Claro, un proveedor. Yo por lo general tengo un proveedor y todo viene con especificaciones de cómo yo necesito el producto. ¿Cómo necesita que sea Claro. mi oración en este caso? ¿Cómo, Exacto. usted que es Claro. intercesor, cómo debe ser? Amén. La oración debe ser eficaz, tiene que ser clara también. O sea, y tiene que ser o sea, lo que voy a orar no solo me beneficia a mí, sino también a los demás. Entonces no tiene que ser De la oración corazón, de corazón. egoísta. De Señor, corazón, señor, de señor, corazón. dame que quiero esto. Sí, no, creo Pero sin pensar en el que, prójimo. sí, yo creo que, o sea, una oración es más eficaz cuando no piensas en ti, cuando piensas en los demás y Dios te da todo por añadidura. Yo, la verdad, casi en mí más bien cuando estoy en el tiempo de intercesión es por los demás y claro que sí mi vida, pero mi vida espiritual. Eso creo que es Claro. lo principal para mí. Que el Señor cambie mi corazón, que el Señor me haga menguar, que me haga despojar de las cosas que no deben estar en No, mí. Entonces, y con el pasar del tiempo poder ir viendo ese despojo, ¿no? Que se vaya cayendo toda esa herencia adánica que venimos arrastrando. Y ahí está, cuando ya estás en el fuego, aparece la ira. Amén. Wow. Dice, La ira sí, airaos claro. Sí. y no pequéis. Cuando no estás en el Señor, cuando tienes una relación como debe de ser, una relación genuina, si a usted alguien en la calle, en el lugar donde usted esté, en su lugar de trabajo, en su vecindario, viene y le dice, Miguel, ¿cómo? Bueno, sí, la verdad también trabajo en un restaurante también donde también se llena mucho de clientes, ¿no? Y algo que se requiere es mucha paciencia. Amor, paciencia, entender a las personas. Tal vez esa persona viene de un día caluroso, ajetreado. Cansado. Tal vez le han Bien. llamado la atención en su jornada laboral. Entonces, la gente viene cargada muchas veces. Viene cargada del peso de la vida. Eso. Y todos los días viene recordando su pasado. Heridas, traiciones. Cuando llegas a Cristo, si lo haces, te entregas así como tú te entregaste por completo, ¿qué pasa? O sea, eres nueva. Eres libre. Pero Eres libre. cuando tienes ese complejo, no sé cómo llamarle la verdad, a veces sí me da tristeza de saber que mi prójimo puede ser libre, pero no lo decide. Porque te podemos traer al camino del Señor, pero si no caminas, No decides soltar toda esa carga y Bien. decides seguir viviendo lo mismo. Cargando ese peso ahí. con Absolutamente. con una ira reprimida, que lo único que hace es lanzar veneno donde quiera que vaya. Sí, sí. Y ahí viene el Señor y te dice, bueno, ahora sí, tú me sigues, tú eres mi hijo, Estamos en el te fuego. voy ¿verdad? a tocar Sí, el claro. corazón En la hornilla. en la hornilla. Entonces en la hornilla, cuando está en el fuego, creo que ahí puedo asimilarlo a que es el proceso de nuestro diario vivir, ¿no? Porque diariamente somos probados, diariamente somos procesados. Cada quien tiene su cosa fuerte, ¿no? Lo que tú sientes que te hace como claudicar en las cosas de Dios. En unos es la ira, en otros es la mentira, en otros es la inmoralidad, en otros es el chisme, El Sí. desorden, la el murmuración, el desorden, la juzgamiento. murmuración, sí, la traición, en otros, ¿Y tú tantas cosas, ¿no? qué opinas? ¿Que hay que tolerar, soportar o aceptar? Tolerar, soportar O aceptar. Yo les decía el ejemplo de esta mesa. Esa la soporto por un tiempo. Por un tiempo. Cuando acepto la voluntad o el proceso, ¿cómo se siente esto? Yo sé que pesa y voy a pedir ayuda. No me voy a quedar solo yo moviendo la mesa. Ya con ayuda es más fácil. Claro. ¿Y quién nos puede ayudar en esa situación? Aceptar que solo Dios lo puede Solo hacer. Solo Dios nos Amén, puede sí. ayudar. Solo Dios nos puede ayudar en el proceso. Porque en el diario vivir, cuando viene la ira contra nosotros, si estamos llenos de su presencia podemos resistir.
cuando viene que se levanta el enemigo contra nosotros, porque no son las personas, Eso es es lo tremendo. que cargan las personas dentro, ¿no? Es difícil. Ataduras, cicatrices, heridas no sanadas. Entonces, cada día cuando nosotros nos levantamos, es importante que presentemos ese día al Señor, porque no sabemos qué es lo que va a pasar afuera. Esa es una herramienta fundamental. No sabemos qué es lo que va a pasar afuera. Vivimos en un diario vivir donde el enemigo nos anda buscando como león, rugiente, para devorarnos, ¿no? Entonces, cuando Para estamos señalarnos, para señalarnos, para hacernos quedar mal. hacernos quedar mal. Para Entonces, pasar. si yo me dejo llevar por la ira o me meto en la contienda, el dime que te diré, o me meto también en la misma ola de lo que lleva esa persona, voy a dañar el testimonio, voy a contritar el Espíritu Santo. Porque se supone que somos luz, se supone que somos... No fuego. Claro, siendo el fuego, ¿no? Dios es misericordia, ¿no? Dios es amor y entonces, eso, pero... Y en el silencio. O sea, el silencio también es una de las herramientas fundamentales que todo Importante, hijo muy de Dios importante eso. Calla. debe tener, debe trabajar, porque no es fácil quedarte callado. Claro. O sea, escuchar todo, si estás escuchando desde el agravio, desde la ofensa, cuando empiezas a escuchar con amor, es diferente. Es claro. diferente, porque empiezas a mirar a esa persona como Jesús le miraría, como le miraría a Judas. Dice que el amor lo cambia todo. Nada se resiste al amor, Claro. nada, absolutamente no hay algo que diga lo contrario, que se pueda resistir al amor. Y se me viene este pasaje cuando llevan a la mujer, ¿no? Que había cometido adulterio delante del maestro, ¿no? Y el griterío, la bullería, ¿no? Hay que apedrearla, hay que el juicio caiga sobre ella, pero me impresiona lo que hace el maestro, ¿no? En la calma, porque Dios opera en la calma, Dios opera en la paciencia, en la sabiduría, en el discernimiento, en el pensar antes de actuar, en el pensar antes de hablar, de decir algo. Si lo que voy a decir va a edificar o va a ofender, o va a sanar o va a herir. Entonces me sorprende lo que hace el maestro ahí, ¿no? Que él, aquel que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Y en la película vemos como él se pone a dibujar ahí. Desde la calma. Desde la calma. Sin juzgar, Sin juzgar. sin levantar la voz. Esa es la mejor enseñanza de realmente vivir. Vivir el proceso de aceptar que sí, en mi humanidad yo puedo exaltarme, pero decido seguir a Cristo, porque ¿cuál es el objetivo y nuestro propósito de vida aquí en esta tierra? Realmente encontrar la salvación, llegar a la salvación. También contagiar a los demás. Y es que ahí ya viene el término. A ver, Claro. el último término. El último término. Ese es el más peligroso. El bien cocido. Ese es Bien el más cocido, peligroso. bien cocido. ¿Por Ya. qué? O sea, digo, es el más peligroso porque cuando ya tienes bases sólidas en tu relación con Dios, también piensas que eso ya es un hábito y no estás trabajando nuevamente en renovar ese amor, en renovar esa pasión de amor y servicio al Señor. Puede una persona estancar, porque la Biblia nos enseña, también habla sobre el primer amor. En el libro de Apocalipsis nos dice, vuelve al primer amor, pero tengo contra ti una cosa, que has perdido tu primer amor. Uh-huh. Entonces Dios nos insta a volver, ¿no? Volver a esa senda antigua, ¿no? Cuando lo buscábamos de corazón, cuando nos entregábamos desde la madrugada, cuando lo buscábamos en adoración, cuando el ayuno estaba presente en nuestras vidas. No solo cuando la iglesia ayuna, sino cuando tú estás en el primer vida. amor, cuando estás viviendo ese hermoso sentimiento, ese sentir tan lindo, se siente, se transmite, se contagia. Entonces cuando te ve alguien, a pesar de situaciones, circunstancias no tan fáciles, oye, ¿qué le pasa? Pero está bien. Entonces desde ahí eres como la miel. Sí, porque la gente va a ver esa calma que hay en ti. Claro. A pesar de lo que viva la sociedad y el mundo hoy en día, el que tiene el primer amor del Señor vive en calma. Aunque vengan las tormentas, esa persona tú la ves segura. Yo creo nada que la mueve. reflejas a Dios en tu Dios vida. en todo Cuando tú estás lleno de la presencia de Dios, tú reflejas eso. Puedes tener 1,000,000 problemas, pero yo creo que reflejas a Dios en tu vida, tu alegría. Tú tienes otro rostro. Definitivamente las personas que tienen a Dios en su vida tienen otro rostro. Tú lo notas rapidito y transmites esa tranquilidad, ese amor, a pesar de que tú por dentro estés
con problemas, ustedes, Sí. porque Todos somos tenemos nuestras imperfectos, luchas, Todos somos imperfectos, o sea, el hogar, el trabajo. exacto, el Y diario cuando, vivir, y cuando todo se junta, cuando toda la gente llegue. Sí. Exacto. Ahí, Pero ahí es donde uno dice, Señor, en ti descanso. delante, si te pongo Amén. delante de todo, yo Es- asocio mucho eso de cuando eres padre, cuando eres madre. Si vas a ir a un camino desconocido, ¿qué es lo primero que hacemos como papás? O sea, no te dejas. Tú sigue atrás, yo voy delante de Claro. ti. O sea, ese cuidado que tiene el padre con nosotros es algo maravilloso, que es imposible resistirse realmente a ya tener aquí es tu compromiso con el Señor también, ¿no? Cuando ya estás en este término, ya bien cocido es el compromiso que tú tienes con el Señor, tu servicio a la obra, tu disciplina, ya envuelve un montón, ya es tu vida entregada a Dios. Yo creo mucho en eso, ya le entregas tu vida, Y es como que tú consagras, o sea, consagras. lo de Dios es intocable, o sea, cuando ya estás en términos de cocción, o sea, Ahí no hay quien diga bien nada. cocido, Esto o es sea, lo de Dios primero y el resto es- después. el resto Ajá. espera. Conozco hermanos que tienen su negocio y ellos, el fin de semana es para Dios, o sea, y eso debe ser, así debe ser porque de esa manera tú honras a Dios. Y Dios te respalda y Dios te retribuye. Amén. Porque tú lo pones a Él en primer lugar. No es Así solo es. de labios que tú lo haces con obra. Así Y la gente ve eso. Porque muchas Entonces, veces en nuestra propia carne dicen, no, pero es que tengo esta responsabilidad. Y sin Ahí es embargo, la fe sin obra es muerta. sin embargo, en mi caso, muchas veces me he rendido y he dicho, tú te encargas de lo mío, yo me encargo de lo tuyo. Y he visto su mano y su favor, su misericordia en cada proceso de mi vida, en cada situación, aceptando que Ya Él es el que vive en en estos nuestra vida. momentos, por ejemplo, en lo personal, yo ya dejo que sea la voluntad de Dios en mi vida, que pase lo que tenga que pasar, pero me abstengo a que sea la voluntad de Dios en mí, pase lo que pase. o sea, más O sea, bien ya vivir sin expectativas. vivir sin expectativa, que sea Dios dando, quitando, no sé. Porque usted un día no va a salir a trabajar y se va a acostar y va a decir, No, lo que pues, tú quieras, tampoco Señor. así, tampoco así. es de definir sus prioridades. ¿no? Las O prioridades. sea, organizarse, ver, no, tal día este es el Señor, este día es intocable. Exacto, sea, o sea, ese por día- ejemplo, mis Por viernes, ejemplo, para sábados. mí, personalmente, el sábado en la tarde es intocable. El viernes en la noche es intocable. El domingo en la mañana, aunque me sale contrato, que pues, me llama la gente, Miguel, Más quiero... más Sí, temprano, no, todo a las 6. Lo siento, sí, si puedes de 6 a 8, está bien. O en las tardes también, yo puedo de 4 a 5, o sea, Claro. o si es un viernes y no me toca, por ejemplo, ensayo de alabanza, yo de 4 a 6, yo puedo. Pero si no es así, entonces mejor no. Claro, no lo cojo. ya nos organizamos en tiempo. Porque ya yo sé que mi salvación yo debo de cuidarla. Mi testimonio debo de cuidarlo, debo cuidar mi vida con Dios también, porque al ir yo a la iglesia y separar mis días de congregación, porque es importante congregarse. Hoy en día se vive algo contrario. Escucho comentarios de que no, ¿para qué ir a la iglesia? Y no es ¿Para así. qué vas a la escuela? ¿Para qué vas a la escuela? ¿Para qué vas a la universidad? No necesitas nomás una estudias en la preparación. casa, ¿Para ¿no? qué vas a trabajar? Pero no, es importantísimo congregarse. Yo creo que ese es un pilar fundamental también en tu vida espiritual, porque te retroalimentas de la fe de tus hermanos. Vas a alimentarte espiritualmente. Claro. Conoces a los hermanos. Y tus Ese es mi hermanos te nombre, ahí edifican, estoy. tus hermanos te edifican con sus enseñanzas, Es como la parrilla, pues usted las coge en la parrilla y le mete carbón ahí. Claro. Un carbón que saque, hermano, ¿qué pasa con ese? baja Me el quemo. fuego. Ya baja el fuego, o sea, ya, o sea, lo haces a un Claro, lado, un carbón, hace lo pones un- solito, claro. Se apaga. se enfría. Se enfría, O o sea, sea, ya. Entonces, ese para mí es un ejemplo genuino de la importancia de congregarse. Como que tú saques un carbón, lo pones solito, se enfría, pero si lo pones de nuevo, vuelve a calentarse. Así es. Y Claro. Y se aviva la- Quien dice el conjunto de carbones. Eso. Vas a Y tener eso más. simboliza a los hermanos en la fe. Nuestros hermanos en la fe. Nos unimos, adoramos al Señor, oramos juntos. Y tú ves gente también que está pasando por Sentimos situaciones ese calor de difíciles, familia. Somos situaciones apoyo. difíciles, pruebas. Tal vez el hermano está perdiendo un familiar, pero tú ves que él sigue buscando de Dios. Entonces tú dices, Está no, bien. wow,
estoy en el lugar correcto. Eso es lo que tú piensas ya cuando estás en un término de cocción ya bien cocido, ¿no? Donde Afianzado en la roca. ya estás en la Pensar roca, en amén. la roca. Y tu ejemplo y tu testimonio trae a más Amén. personas. Sí, eso es verdad, porque yo recuerdo cuando estaba recién empezando con el Señor, yo empecé solito en la casa, luego empezó un tío, que siempre mi tío yo lo encontraba después que yo salía de la iglesia, lo encontraba borrachito, estaba tomando ahí con los amigos y siempre me saludaba. Y con el pasar del tiempo, un día ya lo vi que estaba en los caminos de Dios. Empezó mi abuelita también, después mi mamá, Y se cumple la mi hermana. promesa. Y se cumple la promesa en mi casa y yo. Amén. Sí, una vez Dios me prometió eso, ¿no? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y eso fue un versículo que yo me lo guardé en el corazón y confié. Y aún esa salvación llega hasta fuera de tu nación. Mi papá también conoció a Dios fuera del país. Entonces tiene una linda esposa, se casó. La esposa de él también es una mujer de Dios. Entonces, para mí eso vale más que todo el oro y toda la plata del mundo, ¿no? Tener a mi papá que a pesar de no haber crecido con nosotros, ¿no? De nosotros no haber crecido con él puede alcanzar la salvación y conocer a Cristo fuera del país, ¿no? Y hace poco lo tuvimos aquí, fue una bendición grande también para nosotros, un tiempo de sanidad, un tiempo de libertad también con él, donde lo disfrutamos. Y donde vemos reflejado la entrega que hemos tenido hacia Dios sobre todo, porque si no estuviéramos en sus caminos, si no le hubiéramos aceptado como nuestro Rey y Señor, no hubiera sido posible romper una cadena de ataduras, poder vivir el perdón. Y es un proceso, ¿no? De salir de ese término blue, donde entras y sales de la iglesia, porque yo también pasé así al principio. Yo entraba y salía, un amigo me invitaba, entraba y salía. Y seguía con mi vida ahí. Seguía con mi vida hasta mañana que nos vemos, Dios. Sí, hasta que un ¿no día salía Dios, corriendo. Y Dios jamás ha dejado que dejes de respirar. O sea, el día que dejes de respirar, chao. Y sí, pues yo entraba y salía, los domingos a veces iba, a veces no. Hasta que un día lo perdí todo de un día a otro. Y ahí es que Dios trata conmigo. Dios trata conmigo y yo entendí, no tengo nada que perder, y todo lo que he hecho yo lo he hecho mal. Entonces me acordé de ciertos versículos que en ese tiempo de entrar y salir de la iglesia se me han quedado en mi corazón. Y creo que eso también fue una gran bendición, ¿no? De que yo tenga eso sembrado ahí. Doy gracias a ese amigo también que me invitaba, ¿no? A pesar de que yo a veces no quería ir o iba por obligación, ¿no? Pero así hoy en día... hay muchas personas que dicen, vamos, ay, tú sí molestas, solo quieres meterme en tu iglesia, pero cuando ya empiezan a vivir lo que Dios ha hecho en tu vida, tiene sentido. Así como dice Miguel, cuando yo llegué rendida al Señor, también lo había perdido todo. Yo decía, ¿qué más me vas a quitar? Más bien quítame el miedo, quítame el temor y lléname de ti. Aquí estoy lista para la parrilla, lo que tú tengas que hacer, como lo tengas que hacer. Pero fui con un corazón dispuesto. Ahí comenzó. Claro. A cocinarse. Claro, cuando yo dije ya. El maestro le dice a Pedro, Pedro, me han pedido para zarandearte. Satanás me ha pedido para zarandearte, pero yo he orado por ti. Entonces, como cristianos, vamos a pasar por la zaranda, ¿no? Vamos a ser probados. Incluso vemos en el Antiguo Testamento, vemos a Daniel, a José, a Elías, ¿no? Grandes siervos de Dios, ¿no? Que fueron probados. Pero su confianza se mantuvo en Dios y ellos salieron ilesos de la prueba. Entonces, creo que... obediencia, como luego hizo Jonás. Así que este ha sido un hermoso tiempo. Quiero agradecerles por este tiempo que han compartido. Sé que este mensaje va a edificar muchas vidas del otro lado de la pantalla. Te invitamos también a que lo puedas compartir con más personas. Y luego haber compartido este hermoso podcast con estos invitados súper especiales, un tema maravilloso. Sé que el hermano Miguel nos quiere compartir un mensaje también para cada una de las personas que están del otro lado de la pantalla. Amén, claro que sí. Bueno, no importa el término en que tú te encuentres, ¿no? Ya sea término blue, término 3/4, término medio, sigue adelante, ¿no? Confía en Dios, que la confianza en Dios siempre permanezca, ¿no? Porque creo que eso
pilar fundamental para que tú avances, para que nuestras vidas escalen peldaño tras peldaño, hermano. Y la vida del cristiano es así, es como una ruta, donde tú vas aprendiendo, donde vienen los obstáculos, donde tú, con la confianza en Dios, tú puedes vencer, con la seguridad que Dios te va a dar cuando tú lo buscas, cuando tú te entregas a Él por completo. Él te va a llenar de su presencia y su presencia va a obrar en ti. Y eso va a ser de bendición para ti, para tu casa, tu familia y las personas que te rodeen. Así que siempre confía, ¿no? Siempre confía en el Señor. Amén. Amén. Querido hermano Nelson, ¿usted qué nos puede compartir? Bueno, realmente este tiempo de gran bendición hemos aprendido, hemos conversado, hemos compartido un bonito tema y creo que sí, yo creo que la fe, que la fe nunca mengue, que nuestra fe siempre siga creciendo día a día, que confiemos plenamente en Dios, en la voluntad de Él. Que sea Dios obrando en nuestras vidas, en nuestro corazón y como dice el hermano Miguel, que no importa en qué situación estemos, en qué momento de nuestra vida, qué estemos pasando, lo importante es seguir a Dios, seguir el camino correcto. En cualquier rato te puedes desviar, pero lo importante es enderezar y caminar con Dios y no repetir eso, o sea, no regresar atrás. Ya no se va a ir. Ya no, ya no. Vamos a tener ahí firme. Ahí, firme. Eso es, hermano. Qué bueno, yo les agradezco muchísimo por este tiempo compartido, por cada palabra y la interpretación que le dimos hoy a este mensaje. Sabemos que va a calar mucho en su corazón y les va a poner a pensar y a preguntarse cómo está su vida espiritual, cómo está su fe, cómo la estás alimentando, cómo la estás recargando o dándole, como le quieras llamar. Pero recordar que siempre hay un abrazo del Padre que nos está esperando. Muchísimas gracias y nos vemos en un siguiente programa, en un siguiente podcast, en un mismo sentido.